Sí. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por venir, además en un día tan especial para la ciudad de Benavente, para la villa de Benavente. También porque hace además muy bueno y apetece muchísimo darse un paseo, así que muchísimas gracias, pero sobre todo es muy interesante y muy importante que haya gente tan interesada por la lectura que le apetezca pasar este ratito entre nosotros y yo muy agradecida por su asistencia. Bien, esta tarde voy a presentar un libro de relatos, un poemario y en principio iba a presentar una novela. Ha habido un pequeño problema con la editorial, un malentendido con las fechas y no han llegado los libros para hoy. Pero bueno, llegarán, estarán próximamente en los próximos días. También hablaré un poquito de ella, bueno, por lo menos para que ya que era la presentación, no dejar a la gente sin esa presentación. Empiezo la presentación de hoy con el libro de relatos que he titulado Esencias Humanas. Es un libro, en ellos, en los relatos, vamos a encontrar sobre todo todos aquellos problemas humanos que la gente no hemos podido resolver a lo largo de nuestra vida. Buenas tardes, así empezamos de nuevo. Decía que empezaba la presentación del libro de relatos que se titula Esencias Humanas, lo repito porque ha llegado otra persona para que no se pierda. En ellos, en estos relatos, vamos a encontrar sobre todo todos esos problemas humanos que todavía el ser humano no hemos logrado resolver en el siglo XXI. La ciencia y la tecnología ha conseguido muchísimas cosas, muchísimo bienestar para nosotros y nosotras, pero no hemos conseguido resolver la venganza, el odio, la envidia, la tristeza muchas veces que nos embarga y a veces no sabemos ni por qué, los acosos, las infidelidades, los engaños, la corrupción, que tenemos un fantástico poemario de la corrupción de Quevedo, Poderoso Caballero de un Dinero, en el que si lo vamos leyendo aparece todo, exactamente todo lo que está ocurriendo hoy día. Es curioso que tantos siglos después no hayamos encontrado la solución a los problemas humanos. Sigue habiendo guerra, sigue habiendo conflictos interpersonales, sigue habiendo mala convivencia. Todo esto en un siglo en el que tenemos, por ejemplo, Internet. Además de todos los avances tecnológicos hasta ahora, los aviones, los submarinos, etcétera, etcétera. Fijaos, con Internet hoy día estamos conectados con el mundo. Antes lo hablábamos, ¿no? Todas las redes, nos conectamos con cualquier persona, podemos trabajar a distancia. De hecho, en la pandemia fue una de las soluciones para que la gente pudiésemos trabajar desde casa, para que los niños y niñas no perdieran las clases. Es decir, la ciencia y la tecnología se ha ocupado de nuestro bienestar material, no tanto material, porque también nos da otras satisfacciones, pero sí, material. Y vivimos mejor. Tenemos la lavadora, las vajillas y todas esas cosas que hace 100 años no había nada de esto. La medicina, por ejemplo, avanza cada día y cada día sabemos de más soluciones para nuestra salud y vamos a vivir más tiempo, ya nos han dicho que vamos a vivir más tiempo. Enfermedades que antes no se hubiesen curado, hace 50 años simplemente, hoy día tienen un nivel de supervivencia alto, muchos cánceres, etcétera, etcétera. Sin embargo, mi pregunta siempre es, sí, pero mientras vivimos todos esos años, si ahora yo voy a vivir hasta los 80, 90 o 102, yo quiero vivir bien, quiero tener un buen bienestar, quiero tener bienestar en mi infancia, quiero tener bienestar en mi adolescencia, en mi juventud, en mi edad adulta y en mi edad anciana. Todo eso aún no lo hemos resuelto. Por lo tanto, en los relatos vamos a encontrar bastantes valores, problemas humanos, preocupaciones que no hemos podido todavía resolver. Le pedimos a las ciencias sociales que nos ayuden a resolver todas estas cuestiones. Y para ello, la estructura de los relatos es muy adecuada para indagar y para profundizar en todos estos temas tan importantes del ser humano. Porque el relato tiene una trama, tiene un argumento, tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Tiene personajes, se ubica en un espacio, se ubica en un tiempo y sobre todo tiene también una voz narrativa, que si es importante la voz narrativa en la novela, tanto más es en el cuento, en el relato. Porque en el relato, esa voz narrativa en primera persona
que es un relato de 7 páginas, por ejemplo, de 6, de 5, de 4, en el que nos expresa todos los sentimientos, todas las reflexiones, todas las preocupaciones, todo lo que le preocupa tantísimo a esa persona, a ese protagonista, a esa protagonista, es mucho más intenso. Esa primera persona es mucho más intensa que quizá en una novela. Las novelas desarrollan mucho más cualquier aspecto. El cuento, el relato, tiene las mismas características que una novela, pero mucho más constreñido, evidentemente, por su breve extensión, pero participa de todas las características de una novela. En una novela vamos a desarrollar mucho más los espacios, incluso los sentimientos, va a haber muchos más personajes, que se oponen a los protagonistas, vamos a hacer muchas descripciones, vamos a hacer muchas narraciones, nos detendremos más en todos esos aspectos. Sin embargo, en los relatos, quizá la ventaja para profundizar en algún tema es que vamos a elegir los rasgos, la esencia, aquello que es más significativo, más importante, más aclaratorio de lo que nos quiere contar el narrador o narradora. Gracias a esa breve extensión vamos a poder profundizar, vamos a sacar la esencia, vamos a sintetizar mucho más. Para ello, como tenemos 3 páginas, 4 a veces, 7 a veces, incluso media página si es un microrrelato, 8 páginas, 10, 12 o 15, necesitamos extraer de la vida de esa persona, de ese personaje, o del tema que queramos tratar, necesitamos extraer lo más importante, lo que al lector le va a dar la visión global de ese tema, de ese personaje. Porque el relato viene a ser un día en nuestra vida o una semana en nuestra vida. Si lo pensamos bien, cada uno y cada una de nosotros que estamos aquí hoy, cada día o cada semana de nuestra vida somos la misma persona, tenemos las mismas preocupaciones, tenemos los mismos objetivos en la vida, los mismos sueños, las mismas ilusiones, que a veces se nos van colando otras cosas y nos las estropean un poco esa semana o ese día, pero al final es eso lo que es toda nuestra vida. O sea, el global de nuestra vida, si lo encajamos ahí, se reduciría, lo podríamos reducir casi a una semana o un día de nuestra vida. Eso sería el relato. Por eso la estructura del relato ayuda, en algunos casos, a desarrollar un tema concreto que a la persona que lo escribe, el narrador o narradora, o al autor o autora, le preocupa por el motivo que sea. Y además desarrolla mucho más ese personaje. Y además nos presenta un personaje con todas las características principales que nos va a dar que pensar, y en esas líneas, en esas pocas páginas, le vamos a conocer profundamente. Y era un poco la idea de los relatos. Por lo tanto, en estos relatos vamos a encontrar sentimientos, emociones, situaciones vitales, reales, que muchas reconoceremos, que nos han ocurrido probablemente a muchas personas de nosotros, y también, o que les han ocurrido a personas que conocemos a nuestro alrededor, ¿no? Además, en todos ellos hay un hilo conductor también, por decirlo de alguna manera, todos son diferentes, no tienen nada que ver unos con otros, pero sí hay algún hilo conductor, y es la búsqueda del sentido de la vida. A mí siempre me ha preocupado mucho el sentido de la vida, porque yo desde joven pensaba, pero vamos a ver, ¿qué hacemos aquí? O sea, yo nazco, vivo y luego ya me muero y ya está, ¿no? Y digo, vale, pues sí, pues muy bien, pues vale, está estupendo. Pero ¿y qué más da? Y yo muchas veces he pensado, va, si tampoco hubiera nacido no hubiera pasado nada, porque la vida seguiría, habría otras personas y ya está, ¿no? Y entonces esa búsqueda del sentido de la vida y la búsqueda del sentido de mi propia vida, ¿no? De la vida de cada una de las personas, es muy importante. Y ese es otro de los hilos conductores que de alguna manera sí aúna todos los relatos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los relatos en realidad están sacados de... son todos reales. Vamos a ver cómo planteamos esto. Todos tienen una base real. Es decir, la mayoría de ellos son personas que yo he conocido o que he leído en los medios de comunicación, que he observado o que he escuchado fortuitamente. Porque estoy en un restaurante, o estoy en un bar, o estoy leyendo en una cafetería y escucho cosas, ¿no? De los medios de comunicación he sacado muchísimo, porque hay noticias que realmente son impactantes o que realmente preocupan mucho, porque, no sé, uno de ellos, por ejemplo,
sobre un futbolista que era famosísimo, pero sin embargo sufría muchísimo por el miedo al fracaso. Era tan perfeccionista y pensaba que todo tenía que ser perfecto, que ese miedo al fracaso le llevó a una situación bastante complicada y vivió, sin embargo, sufriendo muchísimo. Claro, yo leí la noticia y tal, y es verdad, o sea, iba conmigo, con todas esas ideas, ¿no? de pensar, pero ¿por qué a veces tenemos una vida bastante bien o bastante, bueno, arreglada en muchos sentidos, y sin embargo no somos felices, ¿no? Entonces vuelvo un poco al principio de la presentación. Esa es la gran preocupación que tendríamos que tener en este momento el ser humano. ¿Cómo podemos? Ya la ciencia y la tecnología ya va muy avanzada. ¿Qué vamos a hacer o qué van a hacer las ciencias sociales para conseguir que nosotros y nosotras seamos más felices, que tengamos mayor bienestar? ¿Cómo es posible? En muchos de los relatos se ve eso. ¿Cómo es posible que teniendo una vida que podría ser tan feliz, sin embargo no lo es? Tantas preocupaciones, tanto sufrimiento, etc. Así que la mayoría, bueno, no la mayoría, o sea, todos en realidad están está sacada la esencia de alguien o que he conocido, varios he conocido, algunos pertenecen a temas que a mí me han preocupado, por ejemplo, y ahí sí, entonces es real porque es el tema, aunque luego inventé el personaje, y otros que he ido recogiendo de los medios de comunicación y demás. El título del libro, Esencias Humanas, precisamente responde a esa idea de las preocupaciones, de los valores humanos y qué vamos a hacer, ¿no? Sería un poco la pregunta, una vez que lo vamos leyendo y demás, sería esa la pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para que tengamos una sociedad mejor, un mayor bienestar y una mayor felicidad? Esa sería un poco la pregunta que podría quedar de todos los relatos. Y Esencias Humanas porque de cada uno de los personajes saca esa parte más importante, ¿no? Entonces, el retrato del alma humana que han hecho tantos escritores a lo largo de la historia de la literatura es muy importante para que ahora nosotros y nosotros pensemos y aprendamos de ellos, ¿no? Porque todos los clásicos ya nos han dicho cómo podríamos vivir mejor. Ellos ya nos lo han dicho. Lo que pasa es que les hemos hecho poco caso, bastante poco caso. Incluso hay uno de ellos, uno de los relatos, que voy a decir, que se fraguó en la librería de Ángela. Yo vine en julio del 22, que mi hermana me comentó que había una librería que seguramente me había interesado muchísimo, y efectivamente vinimos, estuvimos por aquí y tal, y ya hablamos y demás, ¿no? Y entonces encontré un libro fantástico y maravilloso de Carmen de Burgos. Yo conocía a la autora, pero no conocía ese libro, La Confidente. Y a raíz de ese libro, fijaos, principios, más o menos finales del 19, principios del 20, la protagonista es una mujer a la que le cuentan otras mujeres todos los problemas que tienen de violencia de género, por ejemplo. Y claro, me sorprendió. Esto existía, bueno, yo ya me sé eso que existía, pero curiosamente, como ella hizo un libro en el que... Y a raíz de ahí empecé a pensar, cómo me gustaría establecer un diálogo con las mujeres anteriores que han luchado por los derechos de las mujeres y por la eliminación y la erradicación de la violencia de género. Es que me encantaría poderles contar, ojalá vivieran, para poderles contar cómo está la situación actual. Y entonces a raíz de ahí empecé un relato-ensayo en el que les voy contando cómo está la situación actual. Por eso lo de Esencias Humanas, porque vamos recogiendo, ¿no?, esos rasgos de cada uno de los personajes que son tan importantes. La clasificación que se podría hacer de los relatos, hay distintos grupos de relatos, ¿no? Entonces hay unos que tratan de la maldad, otros de la bondad, algunos de la envidia. También hay alguno bastante divertido, el de Nunca se sabe, que bueno,
ese está bastante divertido. Visibilización de mujeres, de las aportaciones de las mujeres a la humanidad también, recuerdos de la guerra, por ejemplo, de la guerra civil, etcétera. Todos esos, más o menos, todos esos. Luego hay otros temas y tal. También hay género policíaco, negro, también hay algún relato de ese estilo y demás. Sí que es cierto que yo he publicado en forma de libro otros libros, otras novelas, otros poemarios antes que los relatos. Pero lo primero que yo empecé escribiendo fueron relatos. Este libro de relatos en realidad no lo he escrito últimamente, sino que es un libro de relatos escrito en el tiempo y hace bastante tiempo. Empecé a escribir aproximadamente con 18 años más o menos, en una libreta, empecé a escribir. Y esto, igual alguien estuvo en la otra presentación y me repito, nada, es breve la repetición, nada. De aquella primera libreta primigenia que siempre guardé como en un paño y que en todas las mudanzas ha ido conmigo a todas partes, no había relatos completos, solo había uno prácticamente, y los otros no estaban acabados pues por lo que fuera, ¿no? Porque en aquel momento no podía acabarlo, por lo que fuera, no sé, o porque me metía en otras cosas. Pero muchos de aquellos fragmentos aparecieron después en Entremeses de la infancia y en alguno más. Eso es lo que repito de aquella vez, de la otra presentación. Pero hay un relato en concreto que escribí con aquella edad, que por supuesto lo tengo que revisar y corregir muchísimo, y que nunca publiqué. Aurora temprano. Yo le tengo un cariño muy especial porque claro, si es mi primer relato completo, pues uno siempre le tiene mucho cariño. Pero le tengo mucho cariño y muy especial sobre todo porque era una mujer que yo conocí del pueblo de mi madre y es que a mí me fascinaba aquella mujer. O sea, yo estaba jugando por allí cuando era niña, tenía 10 años, 12 o lo que fuere, y cuando ella aparecía por la calle que iba por agua, yo me la quedaba siempre mirando, siempre mirando, y la observaba todo lo que llevaba, porque es que ella iba a por agua como si tuviera una cita, como si fuera al cine, exactamente igual. A mí me encantaba aquella mujer. Aparte tenía otros problemas, pero me gustaba muchísimo. Y ese no lo publiqué nunca. El resto de relatos estaban todos publicados en revistas y distintos otros lugares y los hice a lo largo del tiempo, entre 2000 y 2000, no sé, por ejemplo, 8, no recuerdo muy bien, las fechas no las recuerdo muy bien. Y los dejé ahí, en un cajón. Se habían ido publicando en revistas y demás, pero bueno, yo los dejé ahí. Y sí que pensé, bueno, llegará algún día el momento de ponerlos en un volumen, o sea, por eso, porque ahora me pregunta mucha gente, ¿pero has escrito los 3 últimos libros en el último año? Y le digo, no. Esta es una recopilación de todos aquellos relatos escritos a lo largo de 15 años, publicados algunos de ellos, y que ahora los he reunido todos en un volumen, nada más revisados, corregidos, etc. Y el año pasado pues me pareció que era un buen momento para hacerlo. Os voy a leer algunos fragmentitos de los relatos. Por ejemplo, vamos a ver, el de Aurora temprano, por supuesto, un poquito solo. Porque es que le tengo mucho cariño. Y me apetece leer un poquito. Dice, perdón. Aurora temprano vivía en una calle muy cercana a la casa de mis abuelos. Era alta, delgada y mayor. Era mayor, pero no tenía el aspecto de otras mujeres de su edad. Andaba muy erguida y llevaba el pelo canoso recogido en un moño alto, que con su cara de cera a mí me recordaba a las aristócratas venidas a menos. Al atardecer iba al caño por agua con un cántaro, hablaba sola y siempre nos saludaba. Recuerdo especialmente el primer día que la vi fumando. Claro, en aquella época, eso es, en aquella época. Bueno, luego, si nos preguntaran ahora quién es el inventor, y digo masculino, aposta adrede, del libro electrónico, todo el mundo pensaríamos que es un hombre. Bueno, ya sabemos que primigeniamente el primer invento llamado enciclopedia mecánica lo hizo una mujer. Además una profesora de León, ¿sí? Para más señas y para más cercanía con la ciudad, con Benavente. Ángela Ruiz Robles. Y además hizo algo muy importante con aquel
prototipo que era lo que es ahora el libro electrónico. Le incluyó luz. Que los primeros libros electrónicos que salieron, creo, yo nunca tuve, pero salieron sin luz. O había unos con luz y otros sin luz. Ella hizo ya con luz, para que los niños y las niñas que tuvieran alguna dificultad para poder leer, lo pudieran leer bien. También lo hizo porque ella, que pensaba mucho en sus alumnos y alumnas, no quería que, bueno, pues fueran muy cargados con muchos libros y tal, y entonces hizo pero no queda ahí la cosa, sino que se inventó unas cuantas tarjetas, que es lo que hoy ya hacemos con una teclita, muy fácil, en las que aparecían distintos idiomas, inglés, francés, etcétera, para que los niños y niñas tuvieran la oportunidad de estudiar otros idiomas que no la iban a tener en sus pueblos habituales. Y así, bueno, es una maravilla de profesora, excelente. Y el relato se titula Una maestra excepcional, claro. Esta mañana he abierto mi correo electrónico con avidez, ya que me rondaba en la cabeza un mensaje desde hacía 2 días. La falta de tiempo no me había permitido leerlo bien. Como directora de un periódico de tirada nacional recibo muchos mensajes, en los que me hacen propuestas para realizar reportajes. No siempre interesan al periódico, pero en esta ocasión vi algo diferente. Pues en el asunto del correo se leía una alumna con suerte. Bueno, pues ya ahí lo dejo porque claro, todo no se puede. Vale, y a ver, porque había... Sí, perdonad un momento, que los tengo en la cabeza los que iba a hacer, pero las páginas. Su decisión. Este sí que está también sacado de una mujer que conocí en el hospital. Una vez que estaba mi madre ingresada y ella era su compañera de habitación. Era una mujer muy especial, muy especial y bueno, tuvimos una relación interesante y también con la otra persona que le cuidaba a ella, que era su sobrina. Empieza así el relato, o sea, se titula Su decisión. Desde ahora no voy a respetar a nadie. No, ni antes tampoco, contestó Rodrigo riéndose. Los demás sobrinos también rieron. No era posible no hacerlo. Menudo carácter tenía, tía Fuensanta. En aquel momento los sobrinos de Fuensanta no supieron qué quiso decir, pero tampoco le dieron mucha importancia. Seguramente fue una reacción a un mal momento. Tenía 98 años y era la primera vez que estaba ingresada en un hospital. Y ya el último fragmentito, ya nos pasamos a los otros libros. Nunca se sabe. Este es así ligero, de esos divertidos, así de... ¿no? Guárdala en un nunca se sabe. Guárdala en el baúl de arriba, por si acaso, nunca se sabe. Esto le decía mi abuela a mi madre mientras recogían y ordenaban una habitación. Y mi madre subió una chaqueta de lana vieja, muy vieja, que yo la había conocido desde siempre a mi abuela, que ya tenía agujeros en las mangas, en la parte delantera, también en la trasera. Hasta ahí. Vamos a dejarlo ahí. Muy bien. Bueno, pues este sería el libro de relatos. Y ahora vamos con el poemario que se titula La niña de la lluvia fina. Bueno, esto me voy a... porque un poco de autoestima siempre viene bien. La portada es mía, ¿eh? Un poco de autoestima, ya que normalmente soy, como me riñen mucho por tanta pudor y tanto pudor y tanto pudor, he decidido que ahora voy a dar algún salto, algún pasito, poco a poco, poco a poco. Bueno, es un poemario en el que voy a relatar algo, bueno, relatar o poetizar algo, una idea que yo le llevaba dando muchas vueltas en la cabeza, y era cómo se veía a las personas cuando cumplen ya 60 años, 62, 63, cómo nos hacen percibirlas, y he dicho nos hacen percibirlas, no cómo las percibimos, a lo mejor, o sí, o cómo decide alguien que tenemos que percibirlas, ¿no? Entonces los medios de comunicación, la sociedad, nosotros mismos, nosotras mismas, ¿no? 60, uff. Y además oyes en los anuncios, ¿no? Para mayores de 60 años. ¿No? Hay mucho de eso, ¿no? Para mayores de 60. Sí. Y tal, ¿no? Y entonces yo pensaba, yo le daba vueltas a la cabeza y pensaba, jolín, es que nos las presentan como alguien mayor. Como alguien que ya ha hecho todo en la vida, ¿no? O sea, que ya está, pues ya está. Eso me parecía a mí. Pero yo seguía dándole vueltas y a mí me surgió la idea y el pensamiento de cómo se verían ellas. Porque eso es como les vemos los demás, o cómo nos hacen verles, pero cómo se ven ellas realmente.
Y empecé a pensar, hombre, pues seguro que cuando se miran en el espejo les va a devolver una imagen, efectivamente, más avejentada, lógicamente. Y entonces van a pensar en que cuando eran más jóvenes, tal, y cómo he cambiado, cómo no sé qué, todas estas cosas, ¿no? Y es verdad, son más mayores, sí. Y entonces pensé, pues voy a indagar, a ver cómo se pueden sentir, a ver qué puede pasar con esto. Y entonces decidí escoger, podía haber escogido un hombre, una mujer, pero decidí una mujer, porque bueno, igual es más mi entorno también, y entonces decidí que a lo mejor conocía mejor cómo se sentían las mujeres mayores de 60 años. Y decidí indagar a través de ella. Por lo tanto, el poemario tiene como eje central la memoria, porque a través de sus recuerdos ella nos va a situar de dónde viene, quién es, cuál fue su entorno en la infancia, cuál fue su entorno en la adolescencia y la juventud, quién fue de adulta, y también tuvo sus pérdidas, lógicamente. Entonces, todo eso ella nos lo va a contar, pero siempre desde un punto de vista transformador. Porque es cierto que la infancia es la base de nuestra vida, eso es verdad. No podemos nadie negar la influencia enorme que tiene la infancia, quizá hasta la juventud o la primera juventud que yo llamaría, 18 o 20 años, tiene muchísima importancia, pero sobre todo la infancia, yo creo, ¿no? Hasta los 12, 13, 14, yo creo que tiene mucha. Ese entorno nos hace y conforma parte o todo o casi todo de nuestra persona, junto con el carácter con el que ya nacemos también, lógicamente, claro. Pero ese entorno nos influye mucho, todo el entorno entre iguales, todo el entorno de los adultos y adultas con los que interaccionamos, todo eso conforma a las personas, ¿no? Nos conforma. Y ella nos va a contar eso, pero también desde un punto de vista transformador, porque, claro, sí es verdad que tenemos como base esa parte de nuestra vida, pero tenemos también la capacidad de pensar, reflexionar, hacernos críticos y pensar qué es lo que no está bien, qué es lo que, de toda la herencia que hemos recibido, de todo lo que de todo lo que nos han dado, bueno, una gran parte está estupenda y será maravillosa, porque nuestros padres, por supuesto, siempre quieren lo mejor para nosotros, naturalmente, y todas las personas adultas más allegadas a nosotros. Pero sí es cierto que hay algunas cosas que podemos cambiar de nuestro propio carácter o de eso que nos han ido enseñando, pero que a lo mejor no es tan bueno o no está tan bien, ¿no? Porque eso también puede ocurrir. Entonces ella va haciendo ese recuento de su vida, hace una retrospectiva de su vida, nos lleva hasta su infancia, una infancia bastante diversa en la que varias culturas, dos culturas se mezclan, la juventud, su contexto político histórico, porque no tenemos que olvidar que el contexto político histórico y social influye mucho en nuestras vidas, las decisiones políticas influyen mucho en nuestras vidas. Ella nace en plena dictadura, nos lo cuenta, también en la transición, en la democracia, etcétera, los primeros amores. ¿Y por qué digo lo de transformador? ¿Por qué nos lo presenta? Porque presenta los versos siempre, las partes que nos va contando las presenta con una cierta transformación. Por ejemplo, hay una parte que se titula No es amor si hace daño. Claro, nos bombardea la sociedad con el tema del amor, ¿no? Y nos bombardea la sociedad con el tema de un amor que es de sufrimiento también la literatura, ¿no? La literatura a lo largo de los siglos nos va contando todo lo que sufren los que se aman, ¿no? Y que me gusta este y que no me hace caso y que lo otro, no sé qué, que tiene unos versos fantásticos, Sor Juana Inés de la Cruz, en los que nos dice que ella, que si la quiere o si va detrás de ella ya no le hace caso, y al revés también ocurre, que eso ocurre en la actualidad también. Y lo que es peor, los mensajes que estamos mandando a la gente que se está formando es ese. Tú no le hagas caso, que ya verás cómo va detrás de ti. Pues a lo mejor no. Igual tenemos que mandar otros mensajes, como, oye, pues voy a fijarme, pues igual está bien, o igual esta persona se quiere, ¿por qué le voy a hacer eso, no? Porque le voy a hacer daño, ¿no? Entonces, por eso decía que en esa retrospectiva que ella hace y en esos recuerdos, hace también desde un punto de vista ciertamente transformador. Entonces va haciendo toda esa memoria y demás, pero el poemario también es un canto sobre todo
a los sueños y a la esencia de la persona. Yo me imagino que cuando esa persona se va del espejo, en el que ya se ha visto pues, las arrugas en el cuello, que cada vez me parezco, que sí que es verdad que estoy más mayor y demás, pero cuando se va del espejo yo estoy segura que sigue manteniendo sus ilusiones, sus sueños, su esencia, lo que siempre ha sido. Y que se ve conformada en su vida actual también, no tan lejos de cuando era joven, no tan lejos, porque todo está dentro. Caminamos por la vida con lo que somos, con lo que pensamos, reflexionamos y con lo que sentimos y con nuestros sueños y con nuestras ilusiones. Y caminamos siempre, tengamos la edad que tengamos. Y esa es una cuestión muy importante que no podemos perder de vista. Porque si no entramos en el edadismo, que es pensar que las personas mayores ya no tienen una oportunidad de hacer cosas en la vida, cuando no es verdad. Por eso el poemario es un canto a esa reflexión de los sueños que he cumplido, los que no he cumplido, y que tengo la gran oportunidad de mi vida de cumplirlos. Y es un canto también a que puedo vivir una vida plena, aún así, aún siendo más mayor. Y es un canto también, y sobre todo, a si quiero, puedo tener nuevos sueños, aunque ya haya cumplido otros, o casi todos los que me había propuesto de joven, pero puedo tener otros sueños y tengo la oportunidad en todos estos años de cumplir esos sueños. Y también la acumulación de experiencias de toda esa vida va a hacer que encontremos el sentido de nuestra vida cada día después también. Qué difícil. Qué difícil. El poemario está escrito como el otro en silva, que es una estructura clásica de sílabas 7-11, 7-11, 7-11, puestas el autor o la autora como quiera, y la rima consonante también donde quiera. Por lo tanto, lo que permite la silva, que a mí me gusta muchísimo esta estructura, es porque te acerca casi a la narración y te permite la reflexión. Así como otros poemitas es más complicado el tema son más sentimiento, más subjetivo, más tal, este te permite toda esa reflexión. Y el poemario está dividido en 6 partes y voy a leer algunos versos de cada una de las partes. Poquitos, no, que yo sé que hoy es un día muy importante en Benavente y tenemos que disfrutar de la fiesta también. Vamos a ver. Comenzar la vida un día lluvioso de mayo tiene algo de inusual, de insólito, algo de excepcional. Primavera de botas finas que como guedejas de sueños caían cada día y con ellas dialogaba la niña desde la infancia para encontrar sentido a su existencia. Y luego a mí me encanta el título del amor porque es muy importante, ella nos va a contar su experiencia, pero tiene la esperanza de que el amor sea verdadero como lo es, existe el amor verdadero, que eso es lo bonito. Y respecto a las pérdidas, por ejemplo, pues aquí, te escribo para decirte que no te lloro porque me diste un tesoro. No te lloro porque tengo cada frase en el canastillo de la esperanza. Mientras escribo estas palabras, pienso que aunque te necesito aquí, tengo que acostumbrarme. Mientras escribo estas palabras, sé que son necesarias más personas como tú. Mientras escribo, la bella lágrima que se instaló dentro de mí sale y yo dejo que busque su camino, porque yo te lloro a través de las palabras. Qué bonito. Y algo, otra pérdida importante también para mí. La mina convierte la vida en alas de mariposa, que cuando las tocas caen como fino polvo de oro y azul. Maravilloso. Muchas gracias. Ahora tendría que presentar el tercer libro y pido disculpas enormes a las personas que habéis venido porque habéis hecho el esfuerzo, pero ha habido un malentendido con la editorial y no han podido llegar. Entonces es El susurro de la reina. Es una novela,
es histórica como tal, pero no pertenece a un hecho concreto conocido, a la vez es ficción. Es una casa real que yo me he inventado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero tiene todas las cuestiones de la realeza, de las cuestiones de las cortes reales y demás. De hecho, el país, que tampoco le he puesto nombre, es un país también ficticio, enorme, extenso, frío, hace siempre bastante frío, un invierno helador siempre, blanco, con mucha nieve y demás. Entonces, en la corte el príncipe en aquel momento de esa corte se enamora de otra chica, de otra princesa, de otra corte, de otro país alejado de eso. Bueno, ya sabemos que en las casas reales generalmente se busca la novia y el novio bueno, se buscaba, que ahora ya han cambiado las cosas un poco. Se buscaba. Pero en este caso ellos contra viento y marea dijeron que su amor era verdadero, que ellos se querían y lo lograron. Consiguieron casarse por amor, que ya es la primera transgresión que hace la novela, ¿no? Porque, claro, estamos ante una novela que lo normal hubiese sido que no les dejaran casarse para hacer ahí la trama. La novela tiene además elementos fantásticos, duendes, hadas, magos y demás, personajes fantásticos que conviven con los seres humanos, con las personas. Están en el pueblo y también con la realeza. De hecho, casi las reinas tendían a sus hadas y los reyes, el rey concretamente tenía el pájaro de fuego, que era un hermosísimo pájaro de fuego. Que era, bueno, que su belleza se extendía y demás por todo el reino. Estos personajes fantásticos tienen la función en la novela de ayudar a los seres humanos. Ellos dicen que cuando la sociedad, cuando el pueblo hayan logrado una sociedad bella, verdadera y bondadosa, se marcharán. Ellos su función habrá terminado. Entonces, el elemento mágico convive con el realista, pero muy tranquilamente, ¿eh? Es decir, no hay digresiones extrañas ni cosas de esas, son como un personaje más. Hablan con ellos, les dicen, de hecho son los seres fantásticos los que convencen a los padres para que les dejen a sus hijos casarse, porque hablan del amor verdadero. Y a partir de ahí ya todas las tramas, intrigas que os podáis imaginar de una corte real, por supuesto. Y por supuesto, esta familia real nueva que se crea en este país tiene 2 hijas y un hijo. Ya empezamos con los problemas, ¿no? De quién va a reinar, ¿verdad? Pero el hijo no puede reinar. No voy a contar por qué, pero no puede reinar. Por lo tanto, ya viene la segunda transgresión de la novela como tal, que sería que hay que cambiar la ley, no queda otra, para la reina además actual era muy inteligente, muy tal, y entonces le anima a su marido a cambiar la ley. Y entonces él dice, pero si nos va a echar todo el mundo encima, bueno, pues no. Lo consiguen y demás, bueno, y toda esa trama y tal. Pero luego hay intrigas, hay un mago que quiere acabar con la monarquía, por supuesto, etcétera, revueltas del pueblo, bueno, todos los ingredientes típicos y tópicos de esto, y no tan tópicos, porque a partir de un momento ya las hijas de la que va a ser reina, la que va a heredar el trono de su padre, la abdica en favor de ella, porque a él no le gustaba mucho reinar. No le gustaba mucho, y entonces cuando ya está preparada deciden que reine ella. Empieza a hacer toda una serie de reformas en la búsqueda de ese bienestar social y demás. Y por supuesto, claro, están todos los temas sociales de una sociedad justa, igualitaria, y también, bueno, pues una lucha también, pues bueno, por la igualdad de las mujeres, por supuesto, y ella está preocupada también por otras cuestiones de violencia de género, pero también por la violencia y los acosos de los niños y las niñas también aparece, etc. Entonces, en toda esa preocupación, ella va a ir trabajando a lo largo de la novela, pero con todos esos elementos fantásticos y mágicos que aparecen en ella. Y ahí lo dejaría yo esta novela para que, bueno, pues si a alguien le apetece, pues nada. Y con esto yo terminaría hoy la presentación de los 3 libros, aunque luego, por ejemplo, que lo presenté en la Feria del Libro de agosto,
Bueno, luego he traído algunos de los otros también que tengo, por si a alguien le apetece echar un vistazo. Y también está aquí Fantasía y Terror Rural, que también estuvo en la librería y demás, pero bueno, sin ningún compromiso. O sea, a la gente le apetece verlo, pues ya está. Así que muchísimas gracias y encantadísima. Si alguien quiere comentar algo o quiere decir algo, encantada de la vida también. Que nos has dejado sin palabras. A mí me has dejado sin No palabras. había Sí. aprendido nunca a ver así. Bueno, pues me alegro porque así... El primero de relatos eran tan reales, vamos, reales. Nos hacías vivir las descripciones como reales de esas personas, las que has descrito, que nos has implicado ya en esa lectura. El poema, pues maravilloso. Y esto de todos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. ¿Desde cuándo tú empezaste a escribir? Yo empecé muy pronto, empecé con 18 años. Lo que pasa que... ¿Cómo vamos? Pues es que, no sé, yo desde muy pequeña, ya con 11 años, 12, yo ya tenía decidido que quería hacer filología hispánica. Y yo siempre digo, si volvieran a hacer, volvería a hacer filología hispánica. O sea, no tengo ninguna duda. Ninguna. Luego le añadiría otras carreras, pero esa fijo, además, ¿no? Y claro, leía bastante, leía mucho. Y yo he sido siempre una niña bastante observadora, muy observadora. De hecho, ese primer relato viene, que empecé con 18, de la observación de aquella mujer. Yo tenía un poco de fama, yo creo, entre la familia y entre la gente que me conocía, de despistada o de esto, ¿no? Y tengo una compañera de trabajo que también siempre dice, siempre está sobrevolando la zona, ¿no? Pero luego se entera, ¿eh? Ella siempre dice, pero luego se entera, ¿eh? Pregúntale lo que quieras, pero luego ella ya sabe, ¿eh? Y entonces, yo creo que siempre he sido muy observadora y siempre me ha impactado determinadas cosas. O sea, yo voy por los sitios y siempre veo algo que me llama mucho la atención. Y eso ha sido desde siempre. O sea, desde siempre, no tenía ningún problema. De hecho, bueno, pues hacía las redacciones típicas que nos mandaban en el cole y tal, y bueno, le ponía una pasión en esto. Y entonces sobre los 18 años empecé, cogí una libreta que había de aquellas, ¿os acordáis? Con tapadura que eran como para la economía, como para escribir. Sí. Una de esas que había por casa, y ahí empecé con aquel cuaderno y así, y porque leía mucho también. Pero sobre todo tenía necesidad de escribir. Yo tenía la necesidad, siempre he tenido la necesidad y la tengo, de escribir. O sea, yo no lo necesito hacer. Yo en los momentos que estoy escribiendo me vado del mundo totalmente, me vado de todo y es que a mí me produce bienestar. Yo creo que es que me va bien hasta para la salud, yo creo. y siempre desde muy pequeña. Y a los 18 años empecé, más o menos. Empecé con sentimientos, fragmentos que iba recogiendo de la realidad, cosas que a mí me preocupaban o cosas que no entendía de la realidad y demás. Siempre empecé así. Lo que pasa es que a publicar empecé más tarde, mucho más tarde. Bueno, pues ya sabes, te vas metiendo en la rueda, en la vida de, bueno, pues que trabajas, que si... ¿Siempre te inspiras en la realidad? Pues sí, la verdad es que sí. Pues sí, ahora mira, es una pregunta que sí, no me lo había pensado nunca, pero sí, porque a mí la realidad, la verdad es que me cuesta mucho comprenderla. A mí me cuesta mucho comprender la vida y lo que ocurre a lo largo en nuestra sociedad. No entiendo cantidad de cosas, es que de verdad que no las entiendo. O sea, no entiendo comportamientos de gente. Me cuesta mucho y eso me provoca mucho, en parte, sufrimiento. Sensible. Sí, mucha sensibilidad. Y entonces necesito recogerlo y entonces yo creo que según lo voy escribiendo y pensando me ayuda a procesarlo y me ayuda a entender mejor. Bueno, entenderla no sé si la acabo de entender, pero yo creo que me ayuda a llevarlo mejor por lo menos. Sí, sí, porque hasta lo más realista, porque algún relato también tiene elementos fantásticos. Pero es que los elementos fantásticos, por ejemplo, los duendes, hadas y demás, yo los considero como si fuesen nuestro otro yo. Es decir, todas las personas yo creo que sí tenemos una idea. A ver, hacemos unas cosas y nos lleva la vida por un lado, por el motivo que sea, ¿no? Nos lleva porque nos va llevando, porque la vida nos va llevando, ¿no? El trabajo nos va llevando, la familia nos va llevando.
llevando, las cosas nos van llevando. Pero yo creo que en el fondo todas las personas sí que tenemos otras visiones y otras cosas y nos gustaría que las cosas fuesen de otra manera. Lo que pasa es que solos no podemos y no podemos solucionar todo. Entonces los seres fantásticos que aparecen en esa novela de Susurro de la Reina y en algunos de los relatos son esa parte de nosotros que le gustaría hacer las otras cosas mejor. Y son ese diálogo interno que todos tenemos, porque todos los días, yo estoy segura que todos habláis con vosotros mismos, todo el rato. Pues ya le voy a decir, pues no, pues fíjate lo que me dijo, hoy me miró y no sé qué. Yo voy por la calle y estoy todo el tiempo, y me imagino que todas las personas hacéis lo mismo. Por lo tanto, sí que es verdad que hasta lo fantástico lo voy metiendo en la realidad de esa manera. Sí, a mí me gusta mucho la realidad. Y yo creo que es una manera de poder vivir más tranquila. Iba a decir algo. No, que me parece muy natural. Yo sé que te quiero decir una cosa. Estoy de verdad, me has quedado, leí los libros en la anterior presentación, el del don de las matemáticas y el de los entremeses. Y desde luego, el del don de interpretar las matemáticas me encanta. Creo que además has hecho un gran trabajo, detrás supongo que has tenido un gran trabajo. Y bueno, lo he recomendado muchísimo, de verdad te felicito, porque está narrado y el otro, el de entremeses, de verdad, espero que el que vaya a leer me guste tanto como esos dos. Muchísimas gracias. Te felicito de verdad porque me has sorprendido muy gratamente. Sí, es verdad. Muchísimas gracias. Yo he venido aquí por eso. Por eso, solo por eso. Pues bueno, te agradezco el esfuerzo, porque es un esfuerzo, ¿eh? Pero sí, porque me has quedado, se lo he dicho a ellas, que me quedaste con ese libro y la verdad que lo recomiendo, no sé cómo serán estos tres. Pero esos dos, el del don de las matemáticas me encantó, porque transmites mucho y en la época de aquella, llegar a ser donde llegó y lo que tuvo que pelear y luchar. Sí, está muy, muy documentado. Sí. Me leí todo de ella, conozco a Sofía como si fuese, como si la tuviera aquí delante. Sí, muchísimas gracias. La verdad que te felicito, así que bueno, esperemos que a mí me guste el libro este que... A ver. El de los relatos ese, espero. Muy bien, pues ya creo que ya no las cansamos más, ¿no? Y así todo el mundo se va a la fiesta, que es lo bonito e interesante.